Como dijo el pastor Gil, mi nombre es Fernando Santos y me acompaña mi esposa Wilma y mis hijos Lucas y Sara. Para nosotros es un placer hacer este tipo de viaje y venir de Guaynabo en esa travesía y llegar. Siempre es una aventura, pero siempre somos edificados. Ya yo recibí mi parte, gracias pastor. El hecho de pensar en lo que los demás, ¿verdad?, recibirán una vez nosotros partamos de este mundo, el legado. ¿Qué legado estás dejando? Ya yo fui ministrado por esa parte, así que es ganancia. Así que ha valido la pena y va a continuar valiendo la pena. ¿Qué tal si oramos, verdad? Esta vez para pedirle asistencia al Señor, que me ayude a mí, ¿verdad? Que con temor y temblor estoy aquí parado, con temor reverente, para predicar su palabra. Incline su rostro y ayúdeme a orar. Padre, hasta aquí hemos llegado por tu soberanía. Estoy delante de mis hermanos, no los conozco, pero tú sí los conoces. Aún, Señor, tú conoces a aquellos que aún no te conocen. Yo te pido que tengas misericordia de mí, un siervo, que solamente yo pueda hablar aquello que tú quieres que hable. Seas tú preparando sus corazones y mi corazón para ser transformados por medio de la proclamación de tu palabra. No permitas que yo meta mi mano en tu mensaje, Señor. No permita que yo ponga mis talentos ni que siquiera lo intente. Permite, Señor, que seas tú por medio de mí y no yo por medio del mensaje. Ayúdame, Señor, a hacer esto que no puedo hacer por mis fuerzas, y que tú seas exaltado y glorificado en todo y Cristo proclamado. Pedimos, Señor, esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos de nosotros hemos salido a algún lugar sin tener las direcciones? A mí me pasa todos los días. Yo salgo y digo a mi esposa, yo sé cómo llegar allí. Mi esposa hace wow, porque salgo sin dirección. Y resulta que yo tengo 2 niños pequeños y comienzan a preguntar, ¿Are we there yet? ¿Ya llegamos? Resulta que cuando nosotros salimos a un lugar sin dirección, por lo general tendemos a desanimarnos. Y eso también nos pasa en la vida como creyentes. Tendemos a olvidar que en Cristo estamos siendo llenos de toda la plenitud de Dios. Y nosotros vamos a estar en esta mañana en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 14 al 21. Y he titulado este mensaje, La plenitud de Dios es Cristo. Y es mi interés que todos quedemos convencidos de que en Cristo estamos siendo llenos de toda la plenitud de Dios. Cabe mencionar que voy a leer de la versión La Biblia de las Américas. No hay problema con eso, pastor. ¿Estamos ready? ¿Sí? Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. ¿Lo tenemos? Nos ponemos en pie, no en reverencia a mí, sino a su palabra. Queremos darle toda la gloria y toda la honra, y desde leerla queremos comenzar a ser edificados. Y dice de la siguiente manera: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús
por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, hemos leído tu palabra y yo sé que ya está haciendo efecto en nuestros corazones. Cuán rico es escuchar tu palabra leída, cantada y ahora proclamada. Que sea Cristo dado a conocer, que seamos edificados y que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Puede tomar su asiento. La carta a los Efesios es bastante conocida y solamente quiero mencionar algunos datos que muy probablemente todos conocemos. Pablo hace una división en la carta y en los primeros capítulos, entiéndase del 1 al 3, coloca toda una teología de quién es Dios, lo que Él ha hecho, cómo hemos venido a ser adoptados, redimidos, sellados en el Espíritu Santo. Nos hace un recordatorio, capítulo 2, de quiénes éramos o quiénes son aquellos que todavía no están en Cristo. Y luego, en el capítulo 3, comienza a hacer una oración. Ya había orado, pero ahora una oración por lo que ya ha dicho previamente. Y pareciera como si hasta cierto punto hiciera una transición para luego comenzar a decir cómo debemos vivir. Yo creo que en esta carta Pablo oró bastante y eso es bueno. Me llama mucho la atención en la manera en cómo esta iglesia en Éfeso fue fundada, fue plantada. No fue en el primer viaje de Pablo, sino que tomó varios viajes. Y de hecho, ahí es donde conocemos al famoso Apolo. Cuando Pablo deja a Priscila y a Aquila allí, no queda la iglesia plantada o fundada, sino que ellos quedan allí, comienzan a hacer algunos, ¿verdad?, acercamientos y llega este hombre llamado Apolo que era muy elocuente en las escrituras. Sin embargo, dice en el texto que ellos le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuánta humildad tenía entonces Apolo para poder aún todavía recibir instrucción. Y es luego que él sale hacia acá, sale de la región, que Pablo regresa, encuentra unos discípulos, capítulo 19 de Hechos, encuentra unos discípulos que no conocían del bautismo o del Espíritu Santo, de eso que estaba ocurriendo. No estoy diciendo que haya tal cosa como un bautismo en agua y un bautismo del Espíritu Santo, sino que en ese momento ocurrió en esa transición que algunos creyentes aún todavía no habían sido bautizados y que no había el Espíritu Santo llegado a ellos. Por eso Pablo impone sus manos y son llenos del Espíritu Santo. Y lo interesante del caso es que en la región había un templo magnífico, el templo de Diana. Dentro de la antigüedad se conoce como una de las grandes maravillas. ¡Wow! ¿Y qué ocurrió? Que Pablo se metió en problemas simplemente por predicar el Evangelio. Y predicando el Evangelio comenzaron a verse afectados aquellos que vendían figuras de la diosa Diana, Artemisa también conocida, y la situación no iba bien. El sufrimiento por Cristo. Y ahora aquí, cuando Pablo llega en el capítulo 3, él repite una frase en el versículo 14 que ya había dicho en el versículo 1. Por esta causa. ¿Y cuál es la causa? Debemos entender que la carta a los Efesios nos indica, nos enseña que ahora esta comunidad que se levantaba estaba compuesta tanto de judíos como de gentiles. Pero había un problema también en la región, que algunos querían judaizar. Tienes que circuncidarte. Tú tienes que buscar y seguir la ley. Y es Cristo, sí, pero Cristo más. Y Pablo, habiendo ya puesto todos los puntos sobre las íes y habiéndole recordado quiénes eran ellos antes de que Cristo llegara a sus vidas, capítulo 2, y decir ahora que ahora han venido a ser reconciliados en un cuerpo por medio de la cruz, ya ahora se estaba formando una nueva comunidad que estaba compuesta tanto de judíos como de creyentes. Y eso ha llevado entonces a Pablo ahora a orar. Y en esta porción nosotros vamos a quedar convencidos de que en Cristo estamos siendo llenos
de toda la plenitud de Dios. Yo me tomé el atrevimiento, como dice el pastor Sujel Michelén, de dividir el texto en 4 partes. Estaremos viendo la primera parte, nos hace parte de su familia, versículos 14 y 15. Estaremos viendo la segunda parte, nos fortalece en el hombre interior, versículos 16 al 17. La tercera parte estaremos viendo, nos hace capaces de comprender y conocer el amor de Cristo, 18 al 19. Y por último estaremos viendo que nos mueve a reconocer su poder y a darle toda la gloria. Cuando Pablo comienza en esta porción dejando saber a su audiencia que él está doblando sus rodillas, él está haciendo un acto hasta cierto punto de intercesión por aquellos que ya le había saludado y había dicho: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición. Y en Cristo Jesús hemos recibido toda bendición, en que hemos sido adoptados, hemos sido redimidos, hemos sido escogidos en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo, pero también hemos sido sellados con el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y en esos primeros 14 versículos, el primer capítulo, él repite la frase en Cristo, en Cristo, en Cristo, y enfatiza para la gloria o para la alabanza de su gloria. Cabe mencionar que ya Pablo no tiene que explicarle a ellos que han venido a ser hechos hijos de Dios por medio de Cristo, a quien ahora él está orando, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 15, cuando él menciona la familia, esto nos recuerda de lo que él ya ha hablado en la primera parte, en el capítulo 1. Hemos venido a ser adoptados en hijos, y el tema o el énfasis que estamos mirando acá en este versículo 15 es que él está llamando familia. Pero ¿cómo llamamos entonces familia? Si aquí entre nosotros estamos mirando a la audiencia original, pero también podemos mirar ahora a nosotros. Nosotros no venimos del mismo padre. Mi papá se llama Fernando y mi mamá Norma, pero sus padres se llaman de distinta manera. Pero en Cristo venimos a tener el mismo Padre. Es nuestro Padre celestial. Hemos venido a ser adoptados en Cristo Jesús para la gloria de su alabanza. Nos hace parte de su familia, la familia de Dios. En el capítulo 2 había dicho que en otro tiempo estábamos sin esperanza, sin Dios en este mundo. Pero ahora no estamos sin Dios, sino estamos ¿qué? Con un Padre celestial. Hemos venido a ser hijos del Padre, hermanos en Cristo. Y eso es un gran ánimo, porque de esta manera nosotros estamos siendo llenos de toda la plenitud de Dios. Recordemos que Pablo en Filipenses dijo: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Hay una relación. Y si alguien podía decir que tenía un estatus diferente a todos los demás, era Pablo. Sin embargo, Pablo se estaba ahora haciendo hermanos con ellos, orando a su Padre celestial, un Padre en común. Y note que dice en el cielo y en la tierra. Pablo ya había dicho en el capítulo 1 que en Cristo todas las cosas habían sido reunidas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es Cristo. Por eso el título de este mensaje de hoy es que la plenitud de Dios es Cristo. Pablo, estando en la prisión, escribe 4 cartas, donde Efesios es una, Colosenses, Filipenses y Filemón. Y el tema de todas las 4 cartas sigue siendo el mismo. Y en Colosenses, él ya había dicho que en él habita la plenitud de la deidad. Es aquí en Efesios que él habla de que el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, refiriéndose a que Jesús es la cabeza
del cuerpo, que es la iglesia. Y es en la iglesia donde habita la plenitud de Dios, es en Cristo. Porque nosotros mora en Cristo por medio del Espíritu Santo. Y eso es de gran ánimo. ¿Por qué? Porque fue en Filipenses 1:6 que dijo que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Ahora bien, normalmente en un sermón esto se deja para lo último, pero no lo puedo dejar para lo último. Si usted todavía no ha sido redimido por la sangre de Cristo, no podemos movernos hacia adelante. Aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo, aquellos que han venido en bancarrota espiritual, reconociendo sus pecados, son aquellos que son hechos parte de la familia. ¿Sí? Entonces nos hacemos hermanos en Cristo. Si eso no ha ocurrido, hoy puede ser un día para que eso ocurra y usted sea parte de la familia de Dios. De lo contrario, la vamos a pasar bien, porque se pasa bien. Entre creyentes siempre se pasa bien. Por lo menos yo siempre la paso bien. Y yo estuve por 10 años pasándola bien entre creyentes pensando que era creyente. Y es mi llamado a que hoy tú preguntes, ¿verdaderamente he sido redimido por la sangre de Cristo? ¿Verdaderamente estoy siendo llenado de toda la plenitud de Dios por medio de Cristo? Si la contestación es no, clama a Dios para que te salve hoy. Sí, pareciera que estoy terminando el mensaje, pero no, estamos comenzando. Sí, porque nos hace parte de la familia y cabe mencionar que es importante saber cómo somos parte de la familia. En que reconocemos que Dios es santo, que somos pecadores, que merecemos la muerte de cruz que tuvo Cristo, lo miramos a Él. Entonces viene arrepentimiento verdadero y fe en Él para tener la vida eterna. Si no, lo dice el texto, no lo digo yo, si eso no ha ocurrido, el versículo 1 del capítulo 2 es su presente. Y leo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si usted no ha sido redimido por la sangre de Cristo, no es parte de la familia de Dios y todavía usted está muerto en sus delitos y pecados. Habiendo dicho eso, podemos entonces proseguir. ¿Por qué? Porque quiero ser responsable en términos de no hacerle creer que usted es parte de la familia si usted no ha sido redimido. Y eso no son malas noticias, son buenas noticias. Hay solución en este lado de la eternidad. Todavía Cristo está salvando. Debemos buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y decía el pastor, y estoy de acuerdo, el mejor momento para predicar el evangelio es en funerales. Yo llevo posiblemente desde enero 22 como pastor ordenado y he tenido que participar ya en algunos 3 o 4 funerales. Y la realidad es que sí. Cuando los corazones están más dispuestos a escuchar de qué va a pasar conmigo, cuando esa sea mi realidad, es en un funeral. No es ni siquiera en una boda, es en un funeral. Y yo estoy convencido de que a medida que pasa el tiempo en nuestras vidas, nos olvidamos, nos desanimamos por lo que ocurre en nuestras vidas. Y se hace más difícil. Yo le llamo de esta manera, el pecado se calcifica. No es lo mismo cuando crecemos a nuestros niños en la palabra, a que alguien te alcance a los 70, 80 años. Y tengo personas cercanas que tienen 70, 80 años y se me está haciendo difícil. Están muy arraigados al pecado. Y es por eso que hoy, cuando menciono que nos hace parte de su familia, quiero ser enfático en cómo eso ocurre. Una vez eso ha ocurrido, ocurre lo que viene a ser la parte 2. Nos fortalece en el hombre interior. Versículo 16 al 17. Pablo, cuando está doblando su rodilla y está orando por aquellos que ya Dios ha hecho parte de la familia de Dios, ahora comienza a rogar que les conceda
Y hace una pausa, conforme a la riqueza de su gloria. Y la riqueza de la gloria de Dios es infinita. Pablo está haciendo una intercesión diciendo, Padre, concédele infinitamente el que ellos sean fortalecidos, continúa el versículo, el ser fortalecido con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que lo que ha ocurrido ahora interiormente, por la convicción de pecado que trae el Espíritu Santo, por la redención en Cristo Jesús, que ahora comience a hacerse visible. Y la pregunta es que a veces estamos hablando con personas. ¿Eres cristiano? Claro. ¿Por qué eres cristiano? Bueno, porque creo en Cristo. Muy bien. ¿Cómo se ve tu vida? Yo voy a la iglesia. De hecho, soy uno de la mano derecha del pastor. Cuando el pastor va a llamar a alguien, a quien llama primero es a mí. Sí, pero no te estoy preguntando si eres un buen siervo o un buen ayudante. Estoy preguntando si realmente eres cristiano. Bueno, pues, no sé, dime tú. Bueno, basado en lo que veo, no lo creo. Y es importante que nosotros nos confrontemos. Porque podríamos aún nosotros estar equivocados, podríamos estar nosotros convencidos de que sí y no. Yo escuché de Cristo en el 2004. Estaba estudiando en la Universidad de Mayagüez. Yo escuché de Cristo en el 2004 y estuve hasta el 2006 con un cambio de conducta, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Yo era un no convertido, convencido de que era cristiano. Yo estaba convencido de las doctrinas de la gracia. La salvación es por fe, no por obra. No hay nada que pueda hacer. Pero me gustaba el pecado, practicaba el pecado, hacía pecado, maquinaba pecado. Enseñaba e inducía a otros a practicar pecado. Entonces hay un problema. Estamos hablando de que casi por algunos, digamos, 10 años, yo estuve viviendo creyendo que era cristiano y no era cristiano. Hablaba como cristiano, oraba como cristiano y aconsejaba como cristiano. Y yo no era cristiano. No es hasta el 2015 que el arrepentimiento verdadero vino a mi vida y comenzaron a fluir, a surgir fruto de arrepentimiento. Y cuando Pablo ahora está diciendo, en síntesis, que nos fortalece en el hombre interior, que lo que ha ocurrido adentro comienza a ser externo. Pero es que yo no me explico cómo es que el hombre siempre está hablando de la palabra, siempre está orando, siempre está predicando a los hermanos el evangelio. Salimos con él y no se cansa, es lo que busca y quiere seguir aprendiendo. Entonces, cuando falla, se arrepiente. Cuando necesita confrontar a un hermano, lo hace en amor. Es una dulzura cuando confronta a uno. No lo hace para humillar, sino para que el Señor crezca. Entonces esos son frutos de arrepentimiento. Y ese hombre interior, Pablo está diciendo que lo que ha ocurrido en ellos, que lo ha hecho parte de ser familia de Dios, se vea externamente. De manera que Cristo, versículo 17, more por la fe en vuestros corazones. Que more. Y para que Cristo pueda morar en una persona, tiene que haber sido redimido por su sangre. No hay otra cosa. No puede Cristo morar en un individuo que practica pecado, que hace pecado, que no ha pasado de muerte a vida. Y la parte baja del versículo 17 me gusta porque hay una alusión. En mi versión dice arraigados. Y luego dice cimentados.
Cuando algo está arraigado, imagínense, no sé si usted ha tenido la oportunidad que nos pasó en mi casa, en casa de mi papá, hubo que arrancar una palma. Y la palma, yo creo que eso es increíble. Son buenas para mantener el terreno en su sitio. Pero eso hubo que hacer un hoyo increíble. Y buscábamos y buscábamos y buscábamos y eso se llevó todo lo que estaba a su lado. Y entendí en un momento dado, escuché a un predicador decir que la palma busca primero hacia abajo, encuentra una roca, la abraza y luego hacia los lados. Entonces, y solo entonces, comienza a crecer. Y yo decía, sí, pero es que tenemos unas palmas ahí que nos dieron trabajo y hay otra de coco que nos encantaría que subiera para que dé coco. Estamos hablando de eso hace como 20 años atrás. Y ahora es que está dando coco. Y ahora es que entiendo. Y la ilustración que Pablo nos está diciendo es que estén abrazados y fundamentados. La otra es fundamentado, un cimiento, una zapata. ¿Se entiende zapata? Un manhole, en mi buen inglés. Una zapata. Y ese es Cristo. El amor de Cristo lo llevó a ir a la cruz y no abrió su boca. Eso a mí me tiene impresionado. De cómo Él caminó con la cruz, con el dolor. Y digo, Señor, si hubiese sido yo, al primer, para. Legiones, vengan. Que no me toquen porque ese es Fernando. Pero dice en Isaías 53 que Él no abrió su boca, Él no utilizó su deidad para satisfacer a su humanidad. En el hambre, en la sed. Póngase a pensar. Jesús está en la cruz y tiene sed. ¿Usted no cree que Él pudo haber simplemente abierto su boca y que agua cayera del cielo y pudo haberlo hecho, pero no lo hizo? Porque su fidelidad, su amor lo llevó a sufrir por aquellos que desde antes de la fundación del mundo había escogido para salvar. Él murió la muerte que usted y yo merecíamos, pero que no podíamos. Él murió para dar vida. Y habiendo muerto ahora, cuando Pablo está diciendo que arraigados y cimentados en amor, es en referencia al amor de Cristo, no porque nosotros lo hayamos buscado, sino porque Él nos encontró a nosotros. En otro lado de la escritura, en Juan, dice que le amamos porque nos amó primero. Nosotros no podemos amar. Por lo próximo que dice, pasando a la tercera parte, nos hace capaces de comprender y conocer el amor de Cristo. Y mire lo que dice el versículo 18. Seáis capaces. Cuando nosotros nacemos en pecado. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Y hay un término teológico que se conoce como la depravación total. No voy a entrar en ese tema, pero simplemente hablar de uno de los aspectos que significa la depravación total. Es la incapacidad de buscar a Dios. Palabra sencilla. Estamos incapacitados de buscar a Dios por nuestros esfuerzos por causa del pecado. Por lo menos yo no busqué a Dios. ¿Alguien me puede ayudar? Todos los demás buscaron a Dios. Todos. ¿Quién no buscó a Dios? Yo no busqué a Dios. De hecho, cuando Él me encontró, yo peleé con Él. Pero ven acá, yo soy joven. Eso fue lo que me enseñaron. Yo soy joven, tengo que disfrutar la vida. Y tú me vas, Mayagüez, tengo que disfrutar esto. Y le puse ahí un pausa, que déjeme decirle, que es para mi vergüenza. Que por 10 años aproximadamente yo ya he pensado que soy cristiano. Usted sabe lo que ahora me va a pesar eso, lo mismo que le pesaba a Pablo cuando vio a Esteban siendo apedreado. ¿Por qué? Porque cada vez que me encuentro a alguien que yo llevé a la perdición. ¿Cómo estás, Fernando? Saludos. Sí, ¿qué hace? ¿Cómo estás trabajando? No. El otro día me tocó hacerlo con uno de mis mejores amigos y estaba sorprendido. Tengo que pedirte perdón. Él decía, ¿por qué? Porque es que yo te induje a la bebida. Chico, no, yo tomé la decisión. No, yo te insistí.
Y eso choca. Porque muchos de mis amigos todavía están alcoholizados. Por mi culpa. Eso choca. Y Pablo ahora está diciendo que habiendo ocurrido esto es que entonces se puede pedir al Padre que podamos ser capaces de comprender. Mire esto, de comprender con todos los santos. Eso significa que todos podamos comprender los unos con los otros. Y va a haber cosas que el hermano, a lo mejor, mire, no entiendo y yo se lo voy a explicar, pero van a haber cosas que ustedes van a explicar a nosotros. ¿Por qué no? Con todos los santos, ¿cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad? Y habiendo estudiado ingeniería, tan pronto veo más de una dimensión. Aquí hay, ya yo veo una forma tridimensional y yo digo, eso puede hacerse, crearse, ¿ve? Tiene anchura, altura, es físico, se puede crear. Hay un problema con este específico, que esto es específico en relación al amor de Cristo y todas esas dimensiones, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad tienen hasta cierto punto como, ¿cómo se le llamaría? Como dimensión, infinito. Ahí no estamos hablando de 100 pies por 40. No estamos hablando de algo finito. Y cuando comenzamos en esta mañana, mencionaba yo que a veces salimos con un destino que no conocemos y nos desesperamos. Y no debemos desesperarnos porque la medida de Cristo es a la infinitud, si se puede decir así, a lo infinito. Que no va a ser aquí, que no va a ser ahora. A mí esto me causa problemas porque tan pronto yo veo, hay una posibilidad, hay una anchura, hay una longitud, hay una altura, hay una profundidad, pues ¿cómo lo creo? ¿Cuánto? Dime, son 100 codos para tener más o menos el mismo lenguaje, o son 100 metros, kilómetros, pulgadas, milímetros, nanómetros. ¿De qué estamos hablando? Y luego el 19 continúa diciendo entonces, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Y eso es lo que nos lleva ahora a entender que esas dimensiones humanamente no las vamos a poder palpar, pero las podemos experimentar. Hermano, cuando usted está cerca de otro hermano, cuando usted comparte con otro hermano, cuando usted tiene comunión con otro hermano, eso es lo más cerca de tener a Cristo visible, por decirlo así. Porque Cristo mora en nosotros. Pero cuando yo comparto con el pastor Gil, cuando comparto con mi esposo, cuando comparto con alguno de ustedes que ha sido redimido por la sangre de Cristo, yo estoy estupefacto. ¿Por qué? Porque es que lo que él hizo es imposible. Para mí es imposible ver que un individuo busque, sea capacitado y que crezca y que se vaya moviendo a la plenitud de Dios que es en Cristo Jesús. Es una locura. Ahora, cuando hablo con un hermano y me dice, mira, estaba leyendo un salmo, y no nos cansamos de discutir y de hablar y de ser edificados por el salmo. Y mire, el otro día estuve orando de esta manera y hoy estoy luchando con este pecado. Pues mira, a mí me ha pasado. Literalmente, hermano. Es como si mirara hacia el lado y usted viera la imagen que usted tenga, ¿verdad? Que usted tenga de Cristo mismo. Porque en ese hermano mora Cristo por medio del Espíritu Santo. Porque ese hermano lo guía a la Escritura y hace en su vida la palabra viva. Entonces Dios nos hace capaces de comprender y conocer el amor de Cristo. Y la pregunta es, ¿para qué? Y sabemos que ese conocimiento
o ese conocer el amor de Cristo, no podemos llevarlo a la lógica. Cuando yo estudié ingeniería, hablaba con uno de los hermanos que también es ingeniero, allí en Iglesia Bautista de Dios, y es una locura, para nosotros es una locura, realmente es una locura. Mis amistades, ellos dejaron de hablarme, por decirlo así, porque es una locura. Tú eres ingeniero, o sea, tú estudiaste 5 años, tú te preparaste, fuiste a los Estados Unidos, estuviste trabajando en energías renovables, entonces regresas a Puerto Rico. Oye, esto no hace sentido, no hace lógica. Pero recuerdo cuando estábamos estudiando para los exámenes y había en la mesa, estoy buscando pero no hay, había un lápiz 4 ingenieros. Esa era la Cuarta Guerra Mundial. Porque nosotros no podemos hablar sin escribir o mover las manos o hacer un dibujo. Sino lo que sucede es que y ahí salía una fórmula. No, todavía, no. Ya, gracias, él buscó un lápiz. Y estoy hablando con este hermano y me empiezo a reír. Porque yo le digo, si tuviéramos un lápiz, ahora estuviéramos peleando por él. Pero ninguno de los dos buscamos un lápiz. Porque ya de lo que estamos hablando nos entendemos claramente. Y tuve una oportunidad de poder hablar con alguien que humanamente hubiésemos necesitado algo más, pero porque hablábamos de la Escritura, estábamos claros. ¡Qué belleza! Entonces, cuando Pablo está hablando de esto, de que que Dios le conceda ser fortalecido para comprender y conocer el amor de Cristo, solamente Pablo lo está haciendo con un propósito. Y es para que a nosotros entender cuán ancho, tan alto, tan profundo, tan largo, y que podamos entender que es infinito, podamos decir, no es posible por mis méritos, pero en Cristo un día yo lograré estar a la plenitud de Dios. Que la imagen de Cristo va a ser formada en mí, porque he sido redimido por la sangre de Cristo y porque voy caminando según Él me guía. Entonces, Pablo termina diciendo en el versículo 19, para que seáis llenos hasta la medida. Pablo no repite, para que seáis llenos hasta la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. No está diciendo eso, o no lo está repitiendo. Pero al decir la medida, ya implícitamente está claro que está diciendo, en todas las direcciones, ustedes están siendo llenos de toda la plenitud de Dios, que es en Cristo Jesús. Y eso es un ánimo. Es un ánimo en el sentido de que solamente podemos comprenderlo y podemos conocerlo por medio de su palabra. Y solamente podemos entender su palabra cuando el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía a toda verdad. Con eso, mis hermanos, nos movemos al último punto y a la última parte. Cuando podemos comprender, cuando podemos conocer el amor de Cristo, no hay otra cosa que estallar en adoración. La carta a los Efesios, Pablo la comienza adorando. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Luego continúa en versículo 15. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, que hay entre vosotros, y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Versículo 18 del capítulo 1 dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria,
de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y luego cuando habla de su poder, ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el que nos levantó a nosotros. Y no pasan muchos versículos cuando Pablo entonces ahora vuelve y estalla en adoración. Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Versículo 20, parte baja. Según el poder que obra en nosotros. Ese poder que obra en nosotros es el mismo poder que obró en Cristo para levantarlo de los muertos. Hay poder. De la misma manera que Jesús resucitó, nosotros resucitamos cuando pasamos de muerte a vida de forma espiritual y resucitaremos en el día postrero. Versículo 21. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. La gloria de Dios se le da aquí nosotros en la iglesia local, la iglesia universal que es compuesta por todos los redimidos a través de todos los tiempos, por la sangre de Cristo. Y en Cristo Jesús mismo, que es la cabeza del cuerpo, como había dicho, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, por siempre y para siempre. La gloria se la lleva Él, el que usted y yo podamos conocerle, el que usted y yo podamos comprenderle, el que usted y yo podamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Y el que usted y yo hayamos podido ser parte de la familia de Dios es para su gloria, no para la nuestra. Ahora, ¿cómo nosotros aplicamos eso en nuestras vidas? Hemos leído, hemos pasado por los versículos, pero ¿qué nos debe llevar? ¿A qué nos debe llevar esto que hemos estado hablando en los últimos minutos? Primero, que podamos tener la confianza, tengamos la confianza de que pertenecemos a la familia de Dios. No importa lo que allá afuera digan, lo que importa es lo que Cristo dice. ¿Por qué? Porque Él es el que va a interceder. Ustedes recuerdan ese versículo que dice, en su nombre, Señor, Señor, no todo el que dice Señor será salvo. En tu nombre echamos fuera demonios, apartados de mí. Nunca los conocí, hacedores de mal. Entonces eso implica que habrá un momento en que pondremos a prueba todas las cosas, ¿no? Donde habrá un momento en donde, Fernando, presente, justificado. Y yo voy, sí, justificado. Pero es mi trabajo, mi responsabilidad, examinar mi vida, ver fruto, para que en ese momento, sí, aquí están las marcas. Claro, estoy simplemente haciendo una representación de más o menos como yo lo veo. Pero habrá un momento en que habrá que presentarse delante del Padre o delante del juez. Y esto primero en lo que podemos aplicar es que estemos seguros, confiados en que somos parte de la familia de Dios. Número 2. Debemos esforzarnos a ser fortalecidos en el hombre interior. Pastor, ¿cómo hago eso? En la iglesia, junto con los hermanos, con la palabra, en oración. Pastor, pero es que yo no tengo mucho tiempo porque mi trabajo es un poquito cargado. Bueno, pues Dios te ha dado ese trabajo. Manos a la obra. Porque los días más difíciles que yo he tenido se han hecho un poco más tranquilos cuando he tenido tiempo para orar. Pero siempre tengo la oportunidad de compartir a Cristo. Tú vas a un supermercado y dices, bueno, pero estoy buscando un artículo que no sé. Pregúntale a alguien.
yo tiendo a mirar el rostro y a leer el rostro. No sé, el Señor me hizo así. Y trato de ver qué emociones podrían haber. Y hay veces que a mí me pasa por la mente algo. Se ve un poquito triste esta persona, por decir algo. O se ve un poquito cargado, cansado. La pregunta es si aquí en el mundo eso es posible o no. Porque yo soy cristiano y yo a veces me he sentido más cargado que si no fuera cristiano. Y cuando usted llega a una estación de gasolina, por ejemplo, y usted dice, 20 a la 3. Y usted ve a esa persona que está ahí un poquito, ¿qué pasó aquí? No hay una gran diferencia porque los dos estamos en el mismo mundo. Y en este mundo Jesús dijo que tendremos aflicción, ¿sí o no? Pero ¿qué nos dijo a nosotros, a los redimidos? Pero confiar, porque yo he vencido el mundo. Y debemos nosotros confiar en que hemos sido parte de la familia, pero también que porque somos parte de la familia, en que venimos a ser fortalecidos en el hombre interior. Y es nuestra responsabilidad ejercitarnos orando con los hermanos. Un anuncio, viniendo los miércoles. Sí. Los miércoles para mí es un refrigerio. Cuando más cansado yo estoy, cuando más agobiado yo estoy, cuando más difícil se me ha hecho poder reflejar a Cristo, la relación entre Cristo y la iglesia en mi matrimonio, o ser un padre ejemplar, el miércoles yo llego temprano. Yo necesito a mis hermanos que me examinen. Y me encanta cuando me dicen, para, ¿qué pasó ahí? Gracias, Señor, porque tú has provisto esto. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu corazón? Esto ha sido de Troya. Pues vamos a cantar, vamos a orar los unos por los otros. Hermanos, la iglesia en este mundo es nuestro refugio. Si usted huye del refugio, usted está en peligro. Solamente animarlo. Pastor, tengo trabajo, no hay problema. No, a lo mejor no puedes llegar, pero el no poder llegar aquí no significa que puedes en la mañana hacer una llamada para dejarle saber a tu hermano, aquí estoy. No estoy de cuerpo presente, pero en lo que vamos de camino al trabajo, vamos a orar juntos. Leí el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y compártelo con Él. Y de eso se trata. Nosotros somos aliados en un campo de guerra. Y es nuestro trabajo el que podamos nosotros esforzarnos a ser fortalecidos en el hombre interior, que como dije anteriormente, pase ahora al hombre exterior. Número 3. También debemos buscar alcanzar la medida de Cristo. Pastor, pero es que eso es imposible porque Él es Dios. Yo lo sé. Yo sé que Jesús es Dios. 100% Dios, 100% hombre. Yo sé que yo no voy a poder hacer las cosas que Él hizo. Yo no estoy ahí en el mar diciendo, calla. No, yo no voy a hacer eso. Yo no estoy levantando muertos. Pero como Cristo mora en mí, yo sí puedo pedirle, ayúdame a que cada día, aunque sea poquito, aunque sea 1 milímetro, que yo me mueva a tu imagen. Ayúdame a que yo pueda ser compasivo como tú eres compasivo. Ayúdame a que yo pueda amar a los que se pierden, porque qué difícil es, Señor. Qué difícil es amar a uno que se pierde, a una persona que tú le dices, chico, no haga eso. Sí, está bien, si tú me lo dices yo no lo hago. Pan, y va y lo hace. Le hubiese dicho a lo mejor hazlo, sí. Porque a veces que quieren llevarle la contraria a uno. No, se están riendo, significa que están conmigo. Usted le dice, mira, yo te aconsejo que... Y uno dice, wow, qué buen consejo le di. Y uno, si me hubiesen dado ese consejo cuando yo estaba en esa situación, y luego te llama, mira, no me fue bien. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Bueno, es que yo pensé y después lo que yo quería, sí, pero es que eso no fue lo que hablamos. No sé qué hago. Es así. Es así.
Por último, que en todo lo que ocurre en nuestras vidas, hermanos, que le demos la gloria a Dios, porque todo proviene de Él. El haber sido hecho parte de la familia de Dios proviene de Él. El ser fortalecidos proviene de Él. El que podamos comprender y conocer proviene de Él. El amor proviene de Él. Y aún mi amor por Él proviene de Él. Por lo tanto, que podamos terminar como Pablo termina, en una adoración plena que llama mi atención cuando él dice: y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Porque muchas oraciones nos va a tocar pedir cosas que no entendemos. Yo no entiendo, pero yo le voy a predicar el evangelio a ese individuo. Yo no entiendo cómo se va a levantar porque el hombre está bien hondo, pero yo te voy a obedecer. ¿Por qué? Porque te he estado pidiendo que me des compasión por aquellos que se pierden. Y porque puedo entender dónde yo estaba un día, perdido en mis delitos y pecados. Según el poder que obra en nosotros, que a Él sea la gloria, hermanos. Que a Él sea la gloria. Por último, quiero que me acompañe a la carta a los Filipenses. Yo quiero leer un texto para que nosotros podamos leer de las palabras de Pablo y que podamos quedarnos con esta foto que él plasmó acá. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 12. Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 12, dice de la siguiente manera: pero todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Versículo 12. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Yo creo que Pablo lo resume muy bien, lo que había dejado acá también escrito en Efesios capítulo 3, 14 al 21. Oremos. Padre, hemos pasado gran parte del tiempo acá meditando en tu palabra. Yo te pido, Señor, que nos capacites, que nos hagas capaces de conocer, de comprender el amor de Cristo. Que podamos entender que en Cristo estamos siendo llenos de toda la plenitud de Dios. Es el todo, no es solo una parte. Ayúdanos, Señor, a que aquello que ha ocurrido internamente pueda salir externamente para tu gloria y alabanza. Ayúdanos que cada día de la semana, cada día del año, del mes, todos los días en esta tierra nosotros podamos dar la gloria a ti. Y que en hacerlo
podamos hallar gozo. Yo te pido, Padre, que nosotros podamos ser cada día más a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo, y que al entenderlo podamos compartirlo con otros. Padre, sé tú transformando nuestros corazones y alcanzando a aquellos que se pierden para tu gloria y alabanza. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén.